¿Te has preguntado alguna vez qué hace que un criminal se comporte de dicha manera? ¿O qué hace que una persona del no común se comporte como un asesino serial? Una persona que pueda ser vista por su comunidad como normal, luego que las víctimas son reveladas y ya lo vemos como un asesino serial. Durante este podcast hablaremos de esta temática. Bienvenidos todos a un nuevo podcast. En este nuevo podcast hablaremos de las razones del comportamiento criminal. Para este podcast te estará acompañando Fernando Romero. Bienvenidos. La conducta criminal depende de una falta de conciencia. Por ejemplo, se ha comprobado que algunas personas cometen crímenes sin tener conocimiento de la ilegalidad o del daño que ocurre. Según lo planteado por Ziegler en 1996, son personas que no están suficientemente despiertas, el sistema de alerta no es el adecuado y no poseen el momento de ejecutar la conducta normal de estado de atención. Este estado anormal, estado de atención, puede incluir la falla de conciencia, es decir, que la persona no es capaz de prestar cuidado deliberado del momento del hecho. Al hablar de Gross señala que no tener conciencia o no tener conocimiento del acto criminal realizado no implica en el momento de actuar. La experiencia de la propia individualidad, es decir, no poder percibirse a sí mismo como un individuo autónomo con sentimientos subjetivos, lleva a, según Gross, a la persona en este caso no estar cometiendo un crimen al acto criminal. Es decir, lo haría inconscientemente, de forma automática y sin pensar en ello. La persona que no tiene conciencia al momento de efectuar una conducta criminal no sabe lo que hace. No posee el conocimiento de un saber subjetivo o interno acerca de las propias acciones. Es decir, no presenta pensamientos, sentimientos por la acción criminal, ni saber externo a su alrededor, tal como eventos ambientales, control de la exposición a estímulos como sonidos, olores y desenvolvimiento general de la propia conducta. Así, Brendis de 1969 hablaba que el individuo comete una conducta criminal sin tener conciencia. Presenta en este momento un pensamiento pasivo. La conciencia no ejerce su función de interpretar los hechos sensibles. Es decir, el individuo no está en la capacidad de criticar sus propias interpretaciones y tampoco posee el control de sus concepciones teóricas acerca de los datos sensibles. El individuo no consciente, en el momento de llevar a cabo un crimen, no se percata de lo que hace, ni de sensaciones, percepciones, recuerdos, ni de sentimientos producidos en el mismo acto criminal. No se encuentra en un estado de vigilia ni lucidez, clara y organizada de una propia mente normal, lo que llama Morris no estar consciente de los propios procesos mentales. No estar consciente del crimen que se realiza implica entonces no comprender los actos que se ejecutan en el momento. No estar suficientemente despierto, no estar suficientemente alerta, no prestar suficiente atención o no poder localizar la orientación selectivamente, además de no tener experiencia de la propia individual, puede no percibirse a sí mismo como un individuo autónomo. Por consiguiente, el sujeto que no comete un acto criminal a sabiendas lo hace automáticamente, sin pensar y no sabe qué está haciendo. No sabe de las propias acciones, no sabe del mundo interior, pensamientos, sentimientos, actos y no sabe del exterior, eventos ambientales, sonidos, olores, alrededor del momento, no se percata de sensaciones, percepciones, recuerdos o sentimientos, no se presenta en el estado de vigilia y lucidez, y organizada no tiene conocimiento de los propios procesos mentales. Al hablar de Taborda de 2007, el individuo que presenta la conducta criminal y se halla en incapacidad de comprensión presenta ciertos indicadores de realidad, tales como la desorientación en cuanto a la persona no sabe quién es, el lugar no sabe dónde está, el tiempo no sabe ni fecha ni horario. El individuo no es capaz de dar valorización objetiva y real a lo externo de sus actos. Le impone a los actos su propia valorización. No presenta lógica en procesos de razonamiento, juicio y solución, problemas o pensamientos. Se bloquea la atención y comprensión cognitiva del objetivo y por tanto no comprende la ilicitud del acto puesto que se valora como tal, y hay una percepción distorsionada de la realidad, así como una incapacidad de comparar información de entrada con la preexistente. Por lo señalado, Betancourt aclara que no se puede confundir la falta de conciencia con el error de tipo. Este consiste en no saber qué se hace en un hecho dañoso, pero está consciente, y el error de prohibición, que consiste en saber lo que se hace pero se cree que es permitido
puesto que no tiene el principio de conocimiento de la ley suficiente y se excusa de su acto criminal. Ejemplos de la falta de conciencia como razón de la conducta criminal son los que denomina Morris en estados alterados de la conciencia, también conocidos como el EAC o AEC, en los cuales se incluye el sueño fuera por fuera de la falta de la presencia súbita, como lo nombra Carlson. En la narcolepsia también se encuentra la privación sensorial en sus diversas formas. Morris muestra que a través de experimentos es posible sufrir periodos de psicosis. La meditación, que según Bergson, nombrados por Morris, hace que disminuya el grado de control consciente sobre la realidad. La hipnosis, que según Morris disminuye la voluntad del sujeto sugestionado y lo convence fácilmente de un accionar a ejecutar. Y los estados producidos por psicofármacos, como sustancias estupefacientes o prohibidas, medicamentos y sustancias tóxicas, los cuales afectan notoriamente la conciencia. Otro ejemplo de falta de conciencia en el momento de ejecutar un acto criminal es el estado de inmadurez psicológica, es decir, una persona con un inadecuado desarrollo mental, ya sea debido a circunstancias genéticas o hereditarias, problemas de procesamiento de gestación, complicaciones durante el parto o problemas presentados durante la infancia, puede no tener un óptimo conocimiento de la realidad o de su propia conciencia y por tanto puede cometer un acto criminal sin comprender su ilicitud ni el daño causado. Es el caso de ciertos grados de retardo mental. En Colombia, esto también está muy estipulado a través del Código Penal en el artículo 33, donde se habla de la inimputabilidad. Te recomiendo que revises dicho artículo. También ciertos trastornos mentales pueden llevar a una persona a cometer un acto criminal, sin comprender su ilicitud y daño. Es el caso de los trastornos mentales denominados permanentes, los cuales incluyen trastornos orgánicos como la esquizofrenia y el trastorno afectivo bipolar, entre otros, y los trastornos mentales transitorios, en los cuales puede observarse algunos estados disociativos de ansiedad momentáneos. Otra razón que explica la conducta criminal es la falta de capacidad de voluntad, autodeterminación, autonomía, motivación o intencionalidad, es decir, lo que carecen. Esto Betancourt lo llama como el fenómeno volitivo. Aquí, el accionar criminal se presenta como una fuerza a la cual no se puede resistir, no se tiene libertad de elección o se presenta incapacidad para conducirse a sí mismo y para inhibir los propios impulsos criminales. En estos casos, la voluntad existe, pero se encuentra viciada. Existe una acción, pero no una voluntad libre, lo cual se complementa con lo confirmado por Rodríguez respecto a que carece de la capacidad para decidir con conocimiento de causa, se carece de soberanía de sí mismo. La autonomía o voluntad consiste en que el hombre se da a sí mismo su propia regla de acción. El hombre es dueño de su comportamiento, libre de toda servidumbre externa, se autorregula. En este caso, no sigue sus propias reglas de acción. En el momento de un hecho criminal, no es dueño de su comportamiento y no se determina por sí mismo. Por tanto, no es responsable del acto criminal que realiza. Tomando Brains como referencia, el hombre en el acto criminal entonces no puede dar una dirección general de su conducta. No tiene el poder de inicio absoluto y no quiere la acción que ejecuta, pero aún así la realiza. Hay criminales que se basan de las explicaciones anteriores acerca de la voluntad de la acción para librarse del castigo que brinda la ley. Pero no es tan simple, ya que la acción voluntaria ha sido estudiada de manera profunda por la psicología forense. Es diferente tener una falla en la capacidad de decisión y elección al momento de ejecutar un acto criminal que tenerla en la consecución de sí mismo, pues que ésta incluye una razón consciente y por tanto se presenta como resultado de unos antecedentes de una planeación consecuentes. En el individuo criminal entonces hay que diferenciar su voluntad de su motivación. La motivación de la conducta criminal, teniendo en cuenta lo planteado por Werner en el 1998, responde el porqué de la acción, diferente al querer de la acción que sería la voluntad. Los motivos son disposiciones de la persona dotadas de una impronta individual. Dicha motivación presenta ciertas características que le hacen llamar como tal, dentro de lo cual se encuentra la incitación, una participación de acciones que conducen a un resultado, evaluando las consecuencias, los objetivos y la utilidad para realizar una valoración cuya tendencia puede ser la acción. Además de estas características, existen otros factores que determinan la motivación de la conducta criminal y hacen que el crimen no sea resultado de la falta de voluntad en el momento del hecho. Algunos de
son la atribución causal, en que hay una causa o resultado previsibles para llegar a la acción. La norma de referencia, en el cual hay una autoevaluación de todo lo que puede suceder. La evaluación ajena acerca de las posibilidades de los resultados. Una estructuración del objetivo de una perspectiva temporal donde se encuentran consecuencias de las acciones realizadas. Una expectativa de resultado de la acción de la que se observa una probabilidad de lograr ciertas respuestas. Una expectativa de consecuencias de resultados donde el grado de confianza en que las respuestas obtenidas traerán consigo consecuencias deseadas o indeseadas. Una concepción específico motivacional o de contenidos situacionales de requerimientos, en el cual se encuentra una impronta individual de cada uno de los motivos de acción. Unas ponderaciones valorativas, especificaciones motivacionales, en el que cada uno se lleva las preferencias individuales. Unas tendencias específico-motivacionales de búsqueda frente a las acciones de evitación y en las que hay evitación según la personalidad. Así pues, cuando se habla de la motivación, se hace referencia a un aspecto consciente. Esta motivación es diferente a la voluntad o a la capacidad de autonomía y decisión personal que no cumple con lo antes expuesto. En la motivación hay control del hecho punible. En la voluntad no hay premeditación. Simplemente hay decisión y puede estar determinada por los estados mentales patológicos o influencia psíquica por parte de otra persona, o puede estar en adecuada situación de normalidad y es decir, no verse influenciada pero tener una explicación psicológica. La conducta criminal puede ser dirigida por influencias psíquicas conocidas en el Código Penal, en el Código Civil colombiano como fuerza, miedo insuperable, mantenimiento de error o hacer caer en artificios o hacer caer en engaño, abusar de la necesidad, aprovecharse de la pasión o la inexperiencia de otro y otros mecanismos en los cuales se conduce, se promueve, se instiga y se incita a cometer actos como la prostitución, el comercio carnal, la estafa, la extorsión, la inducción o ayuda al suicidio, entre otros delitos, así como colocar a la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad en el momento ilícito. La conducta dirigida por cierto grado de influencia psíquica también es conocida como constreñimiento para delinquir o constricción, cuyo significado, según la RAE o Real Academic de la Lengua Española, se traduce en la acción de obligar o forzar a alguien a algo, en este caso, a ser forzado a cometer un acto criminal. Teniendo en cuenta a Botero, la conducta criminal se puede ver influenciada por una situación de fuerza, la cual se traduce en una coacción moral que consiste en generar temor para que la persona realice el acto delictivo. La acción de caer en un error afecta el entendimiento, pero la violencia, sea psíquica, psicológica, incide en la voluntad. La violencia, y lo afirma también Valencia en 1994, es la fuerza que se usa contra alguna persona para obligarla a cometer el acto criminal por medios que no puede resistir. Es una presión sobre el ánimo que influye de manera tan determinante que la voluntad no se queda libre, sino sometida al agente de fuerza. Valencia reafirma que la insuperable coacción ajena hace inculpable al sujeto porque no existe en él. En las condiciones concretas, la libertad de elección hace cometer o no el acto criminal. Su voluntad se encuentra disminuida y por tanto hace que no le pueda exigir un comportamiento conforme a la norma. Se debe distinguir entre fuerza y coacción frente a la conducta criminal. La fuerza es la violencia, sea psíquica o física, que se ejerce sobre la persona para que cometa el acto criminal. La coacción es la fuerza física o moral que se ejerce sobre un sujeto que ejerce a otro para obligarlo a cometer un hecho punible, permitiéndole conservar una mínima capacidad de opción, es decir, no anula su voluntad, no lo violenta y solo lo genera la suficiente influencia sobre su voluntad. Otra forma en la que la voluntad se ve influenciada en una conducta criminal es la generación de miedo insuperable. De acuerdo con Valencia, el miedo insuperable es la perturbación angustiosa del ánimo ante un peligro real o imaginario del presente o el futuro. Es cuando llega el estado del terror, en el cual desaparece la conciencia y se disminuye la capacidad del control de voluntad, y es fácil de incurrir en algún acto criminal. Según López, el miedo para influir precipitando una acción criminal
venciendo la voluntad y eliminando la conciencia, pero este tipo de miedo realmente debe ser insuperable y de grave intensidad, que influye realmente sobre la conciencia y que la elimine temporalmente o la limite al extremo. Que el mal que se tema sea igual o mayor que el mal causado y que el crimen sea fruto del estado del miedo, es decir, que haya una relación de causalidad. Otra influencia sobre la conducta criminal es la generada por intimidación o provocación. López afirma que aquí se disminuye la capacidad de entender o querer. Es una capacidad de control para sobredeterminar según los criterios racionales los propios actos, en este caso el acto criminal que se comete. La intimidación o provocación actúa entonces según cómo la conciencia psíquica dirigida hacia la consecuencia de un acto criminal. Según López, este fenómeno se presenta por la disminución responsable porque el individuo actúa dirigido por un acto agravio, ofensa o provocación, que genera una situación de alteración emocional que lo hace actuar según este miedo. La provocación actúa como un comportamiento motivador, generando una reacción emocional en el cual el hombre actúa como simple instrumento de ciego de fuerzas causales. El hecho provocador puede ser una violencia física o moral, una amenaza o una extorsión. Puede consistir en un gesto, un ademán, una palabra ofensiva o burlona, una acción o un acto físico o injuria, una calumnia, una mofa degradante. Todo lo que constituye costumbres afecten las sanas costumbres. Puede provenir de un ultraje, de un daño personal o de otro, afrenta de mil ideales, credos religiosos o políticos. La provocación termina entonces generando la realización de una conducta criminal. Constituye tu comportamiento motivador la ira o el dolor, el acto que es capaz de mover o transformar una profunda estrato anímico del individuo hasta generar una reacción explosiva y generar una conducta criminal. Otra explicación del porqué de la conducta criminal es la presencia de como resultado de una incapacidad psíquica. Botero aclara que se entiende que la capacidad psíquica y la aptitud del individuo de obligar o ponerse en un lugar por sí mismo y sin el ministerio o autorización de dirección de otra persona. Es decir, la capacidad de comprometerse y responsabilizarse de sus propios actos. Pero no todas las personas tienen dichas facultades. Según Botero, hay individuos que no poseen suficiente responsabilidad psicológica. Ejemplos de estas personas son los dementes o enfermos mentales, los impúberes que no han cumplido 14 años o la mujer que no ha cumplido 12 años, y hasta los disipadores. Todo esto pasan a ser denominados interdictos. Entonces, la conducta criminal en este caso se explica por la capacidad psíquica, por poder valorar en correcta medida el acto criminal. Ese estado de incapacidad psíquica funciona en el momento del acto criminal. Según las manifestaciones características de un estado actual, una etiología, el diagnóstico y pronóstico de la posible enfermedad anterior, así como los tratamientos efectuados con anterioridad. Esto es establecido en el artículo 549 del Código Civil colombiano y en el artículo 659 del Código Procedimiento Civil colombiano. La afectación es una de las razones de la criminalidad, también conocido como la lesión psíquica, daño psicológico o daño moral. Ciertos individuos en víctimas y luego en victimarios son ejes de situaciones de acoso moral o maltrato psicológico. Según Olivera, este tipo de afectación psíquica al generar un trauma psicológico grave en el plano emocional puede producir choques sentimentales, inseguridad, depresión, angustia, pero también agresión, ira, como lo complementa Igoryen, que genera un fenómeno de la tensión psíquica, insomnio, fatiga e irritabilidad, lo que finalmente puede conducir a la comisión de la conducta criminal. Teniendo en cuenta a Genovar, el miedo producido por dicho maltrato psicológico, caracterizado también por una percepción o una amenaza real, sea imaginaria de un peligro, puede llevar a síntomas de irritabilidad, hipervigilancia y agresividad. Buron muestra que el estrés postraumático, por ejemplo, mediante el cual se reviven las circunstancias de terror anterior, termina en una respuesta inconsciente de ataque y, por tanto, pueden provocar una conducta criminal. La última razón aquí expuesta de los fenómenos que producen la criminalidad es la que resulta de los cuidados inapropiados.
en la infancia del individuo y que terminan transformándose en rasgos de personalidad estables en el tiempo. Niños que no fueron vigilados adecuadamente en la infancia, cuya corrección y sanción fue inmoderada y la formación moral fue deficiente, a tal punto que los patrones psicológicos con tendencia a la criminalidad ya fueron vistos en personas adultas. Jiménez señala que las personas con una historia de vida traumática pueden presentar una fuerte tendencia a la criminalidad. Por otro lado, Casabona afirma que las personas con esa tendencia criminal presentan cierta aptitud de personalidad, caracterizada por unos rasgos que definen la personalidad del sujeto a lo largo de un tiempo indeterminado, aunque no definitivo, pues que estos dos componentes de personalidad son susceptibles de variación o de incidencia. Según Casabona, la conducta criminal responde a esos defectos o anomalías de la personalidad, pero también a circunstancias extraordinarias que pueden ser explicadas por Heinbrunn, que son citados también por Jiménez, como ciertas características demográficas suben la probabilidad de ser criminal. Complementando a esto, como el estatus económico bajo, el nivel educativo bajo, aunque esto no evita que existan criminales de cuello blanco, quienes proveen un estatus económico alto y un nivel educativo alto, y solo creen que el crimen hace que mire un modo de ascensos para el estatus que llevan, y un medio para conseguir la subsistencia y la educación. Otras características es el contexto donde crían o base social, es decir, si el individuo se cría rodeado de violencia o de personas violentas y agresivas con conducta anómala o de una incorporación de la norma. El ambiente, como lo señala de Kevlar y Severizan en 2000, incluyen el abuso de sustancias psicoactivas, la disponibilidad de arma, el modelamiento de antivalores sociales y, por supuesto, las relaciones intrafamiliares son de vital importancia. La conducta criminal pasa a depender de aspectos técnicos disciplinarios duras, punitivas, laxas, erráticas y desarrollos pobres de habilidades sociales. Además, el estilo indulgente, la negligencia de crianza o el abuso emocional, como las familias rotas, la ausencia de algún padre, un menor de observador de conflictos de parejas, ausencia de supervisión y control hacia el niño y padres delincuentes son algunas de las causas. Como señala Sveck, la conducta criminal tiende a iniciarse en familias conflictivas, permisivas o violentas. El niño se separa de la familia antes de los 16 años de edad y lo cual genera un desajuste social precoz. Jiménez agrega que esas anomalías de personalidad incluyen mecanismos de defensas o estrategias de afrontamiento que impiden al individuo y son definidos en el DSM-5 como procesos psicológicos automáticos que protegen al individuo frente a la ansiedad y amenazas de origen interno o externo, donde el individuo suele ser ajeno a estos procesos y a su puesta en funcionamiento. Estos mecanismos de defensa, según el DSM-5, median las reacciones personales frente a conflictos emocionales y amenazas de origen interno y externo, a través de los niveles de defensa como el nivel de acción donde el individuo se enfrenta a amenazas de origen interno como externo mediante una acción o una retirada. Este nivel contiene el mecanismo de la agresividad pasiva, el comportamiento impulsivo o el acting out, el nivel de desequilibrio emocional en el que ocurre un fracaso de regulación de la defensa para contener las reacciones del individuo frente a las amenazas, lo que conduce a una marcada ruptura de la realidad objetiva. Además, contiene mecanismos de distorsión psicótica, proyección delirante, entre otros. Siguiendo con Jiménez, esas anomalías de personalidad también incluyen mecanismos adaptativos, recursos psíquicos y deficiencias mentales en el comportamiento violento. Conductas que implican la transgresión de la norma, características biológicas, como lo afirma Heinbrunn. Además, la genética y la herencia juegan papeles importantes. Soria y Roca en el 2006 muestran que ciertos genes influyen en la motivación para la realización de la conducta criminal. Esa transmisión genética de predisposiciones que facilitan la conducta criminal se ha sustentado en estudios de familias que así lo demuestran en los que comparan unas generaciones con otras. También se han realizado estudios de gemelos monocigóticos y disigóticos, niños adoptados, en los que se han determinado características delictivas que concuerdan con los padres biológicos. Por ejemplo, un estudio danés en 1984 con 14
427 niños adoptados, se observó que 981 niños y 212 niñas habían obtenido o más detenciones por actos delictivos comparados con el grupo control. Y también otros estudios muestran el síndrome XYY, de existencia de cromosomas Y masculino, lo cual se traduce en información de genética violenta. Hellblum y Hellblum también plantean que anomalías de personalidad con tendencia criminal, ciertas funciones neurológicas como la complementa SBEG o niveles alterados de serotonina y testosterona hacen que las personas sean más agresivas, violentas e impulsivas. Por otro lado, Soria y Roca muestran correlaciones heterocorporales, actividades de grupos neuronales del córtex, lo cual ha demostrado una respuesta neuronal entre criminales y no criminales. Secreciones endocrinas que generalmente están relacionadas con la capacidad de controlarse e incremento de la irritabilidad, como es el caso de la noradrenalina, y la disfunción cerebral como la hiperactividad infantil, la epilepsia, pueden llevar a ciertas formas de conductas criminales. También, el abuso de sustancias psicoactivas pueden generar tendencia a la criminalidad, al producir desinhibición conductual como ciertos trastornos mentales específicos como la psicosis, la manía y entre otros. SBEG también señala que personas que han presentado varios y prolongados conflictos interpersonales desde la infancia es factible que se conviertan en criminales, por la necesidad de repetir violencia hacia los demás, repetición que no se hace tan fácilmente en individuos que presentan en sus historias de fantasías contenido violento y que también pueden detonarse y llevar a ciertas crisis de la realidad. Scott y otros individuos citados por Jiménez afirman que factores individuales que propician a la conducta criminal se encuentran la falta de control desde la infancia, la ira y irritabilidad que conducen a explosiones conductuales, la tendencia a generar desde temprana edad amenazas contra otras personas y tentativas de agresión contra bienes o personas. También mencionan los rasgos de personalidad construidos sobre la ideación paranoide, la manía, la tendencia a la manipulación o la impulsividad sexual, la baja tolerancia a la frustración y las personalidades raras y excéntricas que no se acomodan en el ambiente y se acompaña de un comportamiento errático. SBEG también menciona la pulsión personal hacia la maldad. El psicoanálisis denomina esto como el tánatos, pero hace referencia a los esfuerzos particulares que cada persona encuentra entre la relación, estímulo y su consecuencia, lo cual aplica en tendencia hacia el crimen. Es decir, el individuo encuentra un fuerte placer hacia la conducta criminal y busca reforzarla en la poca intimidación de la norma. Soria y Roca, en estudios etológicos sobre la conducta humana, nombran la pulsión hacia la maldad como una necesidad, al igual que los animales, de descargar la agresividad, lo cual conlleva a actos criminales. También, las personas excesivamente controladas pueden involucrarse con la tendencia hacia la conducta criminal. Núñez, citado por Jiménez, afirma que las personas muy controladas pueden presentar conductas peligrosas y criminales debido a explosiones en conductas criminales debido a un gran control. Es decir, no se muestran formas para disminuir el estrés y por el contrario lo acumulan y resultan así más peligrosas que los individuos crónicamente agresivos. El Instituto para el Estudio del Conflicto y Agresión en el 2001, citado por SBEG, agrega lo siguiente: que el uso de diversos tipos de violencia en la historia del individuo, específicamente en su infancia y modelos parentales o fraternos de violencia, generan una personalidad violenta y por tanto llevan a conductas criminales. Esto lo ratifican estudios como los de Cast y los de Sanderov, pues encontraron que una fuerte razón para presentar conducta criminal es haber sido víctima de abuso o testigos de abusos durante su infancia. No siempre la tendencia a la conducta criminal se da bien por familias disfuncionales, pues hay individuos que presentan familias muy bien estructuradas y se transforman en los peores criminales. Otra razón muy común, aparte de las ya expuestas, es la tendencia a la conducta criminal y que tiene que ver con los rasgos de personalidad establecidos desde la infancia, es la percepción de la autoeficacia. Soria y Roca agregan lo siguiente: la conducta de las personas depende de los refuerzos externos y del modelamiento. Las personas desarrollan conductas propias aprendidas mediante la imitación de otras personas que sirven de modelos.
Álvarez, con respecto al aprendizaje vicario, afirma que las recompensas determinan el aprendizaje de un hábito y su mantenimiento a lo largo del tiempo, así como su generalización de situaciones nuevas o similares. Bandura señala que la autoeficacia es la percepción de la persona, que tiene su capacidad propia para efectuar ciertos comportamientos. Esta percepción influye en el propio pensamiento, en las reacciones emocionales, su motivación y comportamiento. Además, afirma que la percepción de autoeficacia influye en el individuo, según 4 procesos. El cognitivo, en el cual se genera una influencia en las creencias y tendencia hacia la anticipación de dichas creencias. La motivación, mediante la cual el individuo realiza atribuciones de éxito o fracaso en su actividad, actuando como un círculo de refuerzo y motivación. El afecto, donde si lo realiza, al contrario, genera ansiedad o depresión. Y la selectividad, que permite evitar o seleccionar según el patrón de eficacia. Así, el individuo puede llegar a aprender la conducta criminal por imitación a través del modelamiento, que está viendo en las culturas violentas, y una vez ha tomado este aprendizaje, generar una percepción de solo que es autoeficaz para decidir. Es decir, con el tiempo, sentirá que sus capacidades solo sustentan en la criminalidad y que no tiene otras capacidades para sobrevivir. Su percepción de autoeficacia está dirigida a cometer crímenes y tenderá a desechar posibilidades para conseguir otros ingresos. Masser 2002 plantea que en algunos rasgos característicos propios de personalidades psicóticas también pueden ser tenidos en cuenta en personalidades criminales. Aunque hay que hacer énfasis en que no todo psicópata es criminal, estos rasgos son muy característicos de la conducta criminal. Hare señala los siguientes. La locuacidad y su encanto superficial. La persona tiende a mostrarse controlada, tranquila, espontánea y con facilidad para expresarse y mostrarse agradable ante los demás, pero realmente no es así. El egocentrismo y sentido de grandiosidad, es decir, el individuo siente que los demás son inferiores a él. Mentiras patológicas. La persona miente sin necesidad por la costumbre. El engaño y manipulación, con los que siempre trata de manejar a los demás, enredándolos, utilizarlos para su propio beneficio. La ausencia de remordimiento y culpa. Este es uno de los rasgos más importantes, ya que les impide sentir el dolor del otro y ser solidario con los demás, y hace que la conducta tienda siempre a ser vulnerable de los otros, es decir, la conducta vulnerable. Escasa profundidad de los afectos. Las personas imitan emociones, formalismos y cortesías, pero en su interior no posibilita el calor humano que les da. La sensibilidad y falta de empatía se caracteriza por la crueldad y la tendencia a la individualidad. La irresponsabilidad. No aceptar la responsabilidad de sus acciones de daño hacia los demás, de hecho que tiende a culpar a los otros y justifica su agresión. La necesidad de estimulación, es decir, presentan propensión al aburrimiento, lo que les hace buscar emociones fuertes, de riesgos, temerarias y estimulantes en las que incluyen las conductas criminales. El estilo de vida parasitario. La persona no presenta un proyecto de vida estructurado y busca ser mantenido por los demás o mantenerse a costa de los de otros. La impulsividad. Se presenta un escaso control comportamental y se tiende hacia la agresividad y a no medir sus conductas. Presentación de conductas precoces como deserción escolar, llamadas de atención en la escuela, expulsiones, pandillismo, como lo presenta en el DSM-5. Algunos niños que en su conducta ya violan los derechos de otros empiezan a violar las normas sociales a muy temprana edad, al igual que ya presentan un comportamiento agresivo que causa daño físico o amenaza a otros o animales. Tienden a reaccionar agresivamente, son proclives a un comportamiento fanfarrón, amenazador e intimidatorio, y la destrucción deliberada de las propiedades de otras personas. Otro rasgo que indica Hare es la falta de realismo y metas a largo plazo. Son desproporcionados y fantasiosos en sus aspiraciones. Presentan conducta social promiscua, que les lleva hasta ejercer la prostitución y a cometer abusos sexuales. Presentan versatilidad criminal desde temprana edad, es decir, violan cuanta norma se encuentre y realizan cuanta actividad ilegal si es posible, y presentan relaciones maritales breves. Estos rasgos se pueden contemplar con los planteados en el DSM-5 como la deshonestidad, un uso de un alias, tendencia a estafar a otros para obtener un beneficio personal o por placer, despreocupaciones imprudentes por seguridad o la de los demás,
incapacidad para mantener un trabajo con constancia o de hacerse cargo de obligaciones económicas. Casabona manifiesta que los psicólogos han comprobado que una vez vencidas las inhibiciones y resistencias psíquicas y morales para la reacción de un acto criminal, es necesario un esfuerzo mucho menor para su repetición, porque existe en el ser humano una tendencia a realizar las conductas llevadas a cabo en algún momento. Es posible entonces que una vez se ha cometido una conducta criminal, se busque realizar otro crimen de la naturaleza o de otra índole. Es decir, como lo afirma Galvani, citado por Jiménez, existe la posibilidad de reiterarse la acción criminal. Todas las reacciones expuestas y muchas otras deben considerarse a la hora de evaluar un crimen y determinar el origen de esa acción criminal, sin obviar que se debe hablar de un castigo. Es recomendable brindar una atención adecuada a cada razón criminal. Una persona que no fue consciente en el momento del acto criminal no puede ser tratada igual a un individuo que comete un crimen de acuerdo con sus rasgos de personalidad, o que se encuentra en un estado de influencia psíquica, o que corresponde a una conducta criminal ante un acoso psicológico o se haya afectada. Toda persona debe tratarse de una forma de acuerdo con sus razones, para así evitar la reiteración del crimen. De lo contrario, la conducta criminal tenderá a repetirse. He aquí el papel de la psicología forense como un auxilio a la justicia, determinar causas y razones criminales, así como posibles tratamientos para que los jueces puedan tomar decisiones justas. Hemos llegado al fin de nuestro podcast. Te agradecemos que te hayas tomado todo el tiempo para escucharlo completamente. No olvides dejar tus comentarios que nos expliques otras razones que conozcas del comportamiento criminal. Además, activa la campanilla para recibir las notificaciones cuando creemos un nuevo podcast, un video tutorial o diferentes temáticas que pueden fortalecer tu conocimiento. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.